Hola a todas y a todos, nuevamente nos vemos acá en el canal. Vamos a tratar un tema de reumatología respecto a el dolor muscular. Esta es una enfermedad que si no se diagnostica a tiempo y no se trata puede llegar a ser muy limitante para los pacientes, y también se las quise traer porque se asemeja un poco a la fibromialgia y otros trastornos reumatológicos. Esta presentación yo la desarrollé cuando era becado de reumatología, imagínense, hace muchos años atrás. Le hice algunas modificaciones, igual los conceptos generales más o menos se mantienen en el tiempo, y la idea es poder aclarar un poquito de duda respecto a esto. La enfermedad que vamos a hablar hoy día se le denomina miopatías inflamatorias. Entonces, la definición de esta enfermedad es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por inflamación crónica del músculo, en una parte muscular que se llama el músculo estriado. Hay un músculo también que se llama el músculo liso, pero este es un músculo principalmente el que se encarga de la movilidad de las articulaciones, y también puede haber un compromiso de la piel. Se caracteriza por una debilidad muscular proximal, eso quiere decir como las zonas que van hacia los hombros, hacia la cintura, y que habitualmente en un principio no es dolorosa, pero va generando mucha fatigabilidad, muchas alteraciones en las cosas básicas de la vida diaria, como por ejemplo subirse a la cama, subir alguna escala, y a veces puede estar acompañada de lesiones cutáneas que son características, que ahí yo les voy a mostrar una fotito. Entonces, las miopatías inflamatorias están dentro de un grupo de enfermedades que se describen a continuación, y que si no las pillamos a tiempo pueden generar mucha debilidad y alteraciones, como van a ver después, inclusive en la parte respiratoria. Esta es toda la clasificación de enfermedades miopáticas. Está la polimiositis, la dermatomiositis, hay una que está asociada a neoplasias, que serían los tumores, hay otra que es de jóvenes, hay otra que es asociada a otra enfermedad autoinmune. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen lupus, y al desarrollar lupus pueden tener compromiso muscular, o los pacientes con artritis reumatoide, algunos pacientes que tienen una enfermedad que se llama vasculitis también, y hay otra miopatía que se llama por cuerpos de inclusión. Eh, Ese tipo de miopatía, que es más específica a nivel como de la microscopía, cuando uno toma una muestra, que son las biopsias, y analiza, eh, son muy similares al mirarla, pero ahí tiene una característica como que le da la pista en el diagnóstico. Por eso a veces uno, cuando tiene un paciente con esta enfermedad, insiste mucho en tomarle una muestra del músculo para poder analizarlo, hacer un diagnóstico oportuno y así llegar a un tratamiento, ¿ya? Eh, Habitualmente la polimiositis, que es un tipo de enfermedad, acuérdense ustedes, yo siempre les enseño que tienen que leer como el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, poli significa muchos y miositis sería inflamación muscular. Todas las itis son inflamaciones. Entonces, inflamación de muchos grupos musculares. Y acá los pacientes tienden a ir inflamando grupos, por ejemplo, la zona de los brazos, la zona de las piernas, en casos más extremos el diafragma, que es un músculo que sirve para la respiración, ¿ya? Ahora, la etiología, que se denomina como la causa de la enfermedad, es desconocida. Sabemos que los mecanismos son autoinmunes, donde el sistema inmunológico ataca, pero la causa específica no se sabe. Se han asociado algunos genes, se han asociado algunos hábitos, por ejemplo el tabaco, el estrés, como hemos visto en otras patologías, y a veces los pacientes que han tenido algún cuadro infeccioso. Por ejemplo, pasó para la pandemia que con el COVID muchos pacientes desarrollaron enfermedad autoinmune después de haber la infección. Entonces ahí pueden haber como esos antecedentes, como también puede haber ningún antecedente. ¿Ya? La epidemiología quiere decir como en grupos de poblaciones qué es lo que más se ha encontrado. Entonces, la dermatomiositis es una enfermedad muscular que ataca la inflamación muscular, pero también compromete la piel. Es un poco más común y afecta más a las mujeres. En cambio, la polimiositis es menos común, y la frecuencia después de la segunda década. O sea, es raro ver a gente menos de esa edad teniendo la enfermedad. Y la de cuerpos de inclusión, que es la que tiene la característica específica en la histología, que sería la parte de la microscopía al mirar en una biopsia, se da después de los 50 años.
Miren, es muy raro, entonces se da de una persona cada 100.000 habitantes y la miopatía en general puede aparecer en dos momentos de la vida. La segunda década, que son como o menos los 20 años, y la otra es como a los 50 años. Entonces, como les decía, puede estar asociada a otra enfermedad autoinmune, puede estar la presencia de autoanticuerpos, que serían las moléculas que uno logra medir en la sangre. También hay estudios así muy específicos que se llama histocompatibilidad, que son genes, o sea, lo que está dentro del núcleo de nuestras células, encontrar patrones específicos que se desarrollan en la enfermedad y lo otro que se ha estudiado ya de manera más específica cuando uno las mira en microscopía electrónica, que son como unos estudios de microscopio como y mirar con una lupa gigante, se han visto células en los músculos que se llaman los linfocitos, que son las células del sistema inmune, como atacando las células musculares. Y ahí se ven células dendríticas, células plasmáticas, que son distintos tipos de grupos musculares y también se ha podido ver en estos casos el compromiso, se le llama microangiopático, que sería como el compromiso vascular o de los vasos sanguíneos asociado al músculo que está comprometido. Este es un esquema donde ustedes ven al lado derecho arriba todos esos como circulitos que están ahí, con la parte amarilla, que es como una Y. Esas serían los anticuerpos, el circulito sería el músculo y el anticuerpo se pega al músculo y lo empieza a dañar. Y ahí hay distintas alteraciones, por ejemplo, se empiezan a producir unas cosas que se llaman citoquinas, se empieza a activar una cascada que se llama la cascada del complemento y eso empieza a generar un daño en la célula muscular. En la parte de abajo hay una propuesta de cómo parte la enfermedad. Por ejemplo, a la izquierda aparece en verdecito ahí un virus, imagínense el coronavirus. Eso empieza como a alterar el sistema inmune se empieza a volver medio loco, empieza a producir todas esas sustancias y terminan atacando las células musculares. Entonces, si yo tengo células musculares atacadas, la sintomatología que voy a tener va a ser fatigabilidad muscular, voy a tener debilidad muscular, me va a costar hacer mis actividades básicas y en alguna etapa podríamos tener un dolor también. Entonces, si se fijan, todo lo que le acabo de decir, también lo presentan las pacientes con fibromialgia, también lo han presentado algunos pacientes con artrosis. Entonces, esto tiene que tener una sospecha al médico, porque de repente el paciente va al médico, tiene los síntomas, uno dice, ah, no, esto puede ser una gripe, pero una gripe debería pasar en 3 5 días. Entonces, este estado de fatigabilidad, de cansancio muscular, se va prolongando en el tiempo y al paciente, por ejemplo, a veces lo catalogan como un paciente con fibromialgia y ahí uno se da cuenta que el paciente no está respondiendo al tratamiento, entonces ahí es donde el médico tiene que hacer la sospecha y solicitar algunos exámenes que yo les voy a mencionar a continuación. Entonces, lo primero es esta debilidad muscular, que es como, por ejemplo, de los brazos hacia arriba, de las rodillas hacia arriba, es simétrica, tiende a alterar el lado derecho y el lado izquierdo. Eh, Habitualmente se le llama cintura escapular y pélvica. El escapular sería como la parte de arriba donde está la clavícula y la parte de abajo donde está la pelvis y casi la mitad de los casos tiene, además de debilidad muscular, empiezan a tener dolor muscular, que son las denominadas mialgias. En casos específicos, el dolor y debilidad muscular puede estar asociado a lesiones en la piel características que se llama el eritema heliotropo, que si ustedes lo buscan en internet son como unas manchitas características que aparecen en los párpados, en la cara, a veces en la zona del escote, el hombre y las mujeres, y hay unas enfermedades más específicas todavía donde hay unas manos características que al paciente se le empiezan a poner rojas, se le empiezan como a descascarar un poco las manos, que se le dice las manos de mecánico. Y uno eritema, unas pápulas, también puede haber compromiso pulmonar, de repente el paciente además de presentar la debilidad muscular, te empieza a contar que tiene dificultad respiratoria o empieza a tener tos crónica y muchas cosas más. En caso ya más potente, más fuerte, como compromete los músculos, los pacientes pueden tener alteraciones al tragar. O sea, les cuentan que les cuesta tragar, que les duele el tragar y que se están trapicando. La historia clínica va a apoyar este diagnóstico que tiene que ser una sospecha y dentro de los exámenes en sangre, habitualmente lo que uno puede medir es una cosa que se llama la CK total. Imagínense la célula muscular es como un globo, miles de globos que tenemos en los músculos y esa célula muscular adentro tiene una enzima que se llama la CK total. Y esa CK total
también uno le encuentra el corazón, que también es un músculo, y en otros lados. Entonces, si se inflama la célula muscular, este globo se va a romper y va a vertir a la sangre esta CK total. Entonces uno puede tener ahí la pista en el diagnóstico, medir la CK total y si sale sobre el rango normal, el paciente tiene el diagnóstico. Ahora, los valores normales son 250, 300, una CK total alterada de este tipo de enfermedades, de las miopatías inflamatorias, bordea los 10.000, imagínense, o sea, de 250 que es normal a 10.000 es harto. Se puede medir también en sangre los autoanticuerpos, que lo hemos hablado en otras reuniones, que serían los anticuerpos antinucleares o famosos ANA, y también hay un panel específico ahí que yo les voy a mencionar a continuación. Y dentro del estudio ya más dirigido, hay una cosa que se llama la electromiografía, con esa sigla EMG, que en el fondo lo que te pide, lo hacen habitualmente neurólogos o fisiatras, con una electricidad, ¿cierto? Van midiendo la respuesta de los músculos a una electricidad específica. Entonces ahí hay características en las curvas, se empieza a ver una latencia, entonces el doctor que lo analiza va a hacer un informe donde va a decir compromiso miopático o compromiso inflamatorio miopático, y ahí también puede haber una pista diagnóstica cuando en la sangre a veces nos sale la alteración. Y ya más específico todavía, que sería lo ideal cuando un paciente tiene el compromiso muscular, hacerle una biopsia muscular. Esto que no se entienda de que a todos los pacientes que tienen debilidad muscular les vamos a estar haciendo biopsia, sino que esto ya son los casos que no están respondiendo a terapia, son pacientes que yo pensé que era una fibromialgia y en realidad tiene otras características, la evolución es diferente. Entonces yo te estoy hablando de un paciente que está casi en postración porque no se está moviendo. Son casos que uno debiera hacer estos estudios ya más dirigidos. De los autoanticuerpos está todo este listado en esta tabla que ustedes ven ahí. Los ANA, que son los más importantes, y los subgrupos de anticuerpos, hay uno que se llama el JO1, hay uno que se llama el MI2, el PMSCL, y así sucesivamente. No es la idea marearlos con esto, pero que sepan que de repente cuando uno pilla un anticuerpo en la sangre, puede tener características específicas. Por ejemplo, hay un anticuerpo que se asocia más al fenómeno de Raynaud, que es como alteración en la parte vascular asociado a dolor muscular. Hay otros que se asocian más a compromiso pulmonar y así sucesivamente. Lo otro que está como bien novedoso es tratar de hacer el estudio con resonancia. O sea, hay pacientes que de repente me ha pasado a mí que por dificultades de especialista no tenemos la opción de hacerle biopsia. Podríamos de repente hacer una resonancia con características y el radiólogo que se dedique al tema, si uno le manda en la interconsulta bien dirigido lo que tiene que buscar, podría pillar un compromiso muscular inflamatorio en una resonancia nuclear magnética y ahí se ve como que brilla de una manera diferente la zona muscular. La evaluación general del paciente, acá sí, súper, yo les voy a hablar en general, pero esto va un poco guiado por los kinesiólogos, a veces los terapeutas ocupacionales también nos ayudan. Se hace como una evaluación completa de todos los grupos musculares, hay distintas tablas, hay distintas marcaciones que uno puede ir haciendo, por ejemplo, si el paciente vence la gravedad, si vence la resistencia que le está haciendo el operador, que le está haciendo el examen, si definitivamente no puede mover el músculo, si hace contracciones musculares o no, y ahí uno le va dando así como puntaje. Entonces uno puede ver el paciente qué grado de daño tiene y cómo está su función, y esto nos permite para hacerle un seguimiento. Por ejemplo, el paciente habitualmente llega muy comprometido y con tratamiento uno puede ir viendo si mejora los grupos musculares o si está empeorando. Las dificultades que van desarrollando los pacientes que presentan una miopatía inflamatoria, habitualmente lo primero que se altera es la dificultad para caminar, una alteración en la marcha. El paciente se empieza a poner más torpe para caminar, le cuesta levantar las piernas, algunos se caen inclusive, cuesta subir y bajar escala, obviamente, levantarme, transportar objetos, las cosas de la vida diaria se empiezan a alterar, como vestirme, el aseo, la alimentación, levantarme una silla, salir del baño, lavarme los dientes, cepillarme el pelo, llevarme objetos arriba de la cabeza, empiezo a tener mucha fatigabilidad, así como ya extrema fatiga, dificultad para abrir los frascos y trastorno del equilibrio. Entonces, si se fijan de este listado, se parece mucho a lo que hemos hablado de artritis reumatoide, se parece mucho a lo que hemos hablado de fibromialgia. Entonces, el médico tiene que tener esa sospecha y hacer los análisis más prudentes que le mencionaba anteriormente. ¿Ya? La debilidad puede ser a nivel cervical, que el paciente esté tan comprometido que le cueste inclusive levantar la cabeza de la almohada, imagínense, tremendo.
no puede levantar los brazos, por ejemplo, las mujeres abrocharse el sostén o sacarse la polera, y a nivel como de la movilidad en sí, del tronco, no se pueden incorporar a veces de la cama. A ese nivel de postración puede llegar a presentar un paciente. Y los casos ya más severos son pacientes que obviamente van a estar hospitalizados, que tienen compromiso a nivel del diafragma, que es el músculo que permite la respiración, van a necesitar una asistencia ventilatoria, que sería una ventilación mecánica, y ya para alimentarse a veces hay que ponerle una sonda y todos los casos ya más severos que les cuesta tragar. Los riesgos más frecuentes y las complicaciones obviamente van a estar dados por las caídas, con la consiguiente fractura que pueden desarrollar los pacientes, el sedentarismo obviamente, el desuso y la atrofia. Este es un manejo que permite un poco como clasificar cómo vamos a ir siguiendo estos pacientes. Lo primero que sale arriba es como hacer la confirmación diagnóstica. O sea, yo ya estoy seguro que mi diagnóstico es una miopatía inflamatoria y ahí tengo que como encasillarlo en uno de estos grupos. Si va a ser dermatomiositis porque tiene además un compromiso de la parte dermatológica piel, si el paciente es solo polimiositis o si el paciente tiene una miopatía por cuerpos de inclusión. Y ahí habitualmente son medicamentos los que se van utilizando. En general los medicamentos son inmunosupresores. Hay medicamentos generales que serían los corticoides, hay uno que se llama hidroxicloroquina, está el metotrexato, y acá son más severos, uno empieza a ocupar uno que se llama la ciclofosfamida. Entonces yo les comento esto para que ustedes sepan que hay medicamentos generales, hay medicamentos más específicos, hay medicamentos incluso que son endovenosos, que hay que hospitalizar al paciente para entregárselo y ahí uno va a estar evaluando. Ahora, si se fijan ahí en circulito, yo les puse que siempre esto tiene que ir asociado a la rehabilitación, porque a veces nos enfocamos en la terapia farmacológica y dejamos de lado un poco lo que es rehabilitación. Entonces, antiguamente había muchos mitos y temores de que decían que si el paciente estaba con el músculo inflamado, ¿cómo se nos iba a ocurrir mandarlo a terapia? Pero eso ya se desmitificó y es necesario precozmente mandar al paciente a terapia para que el músculo no se vaya atrofiando y tener al paciente movilizado rápidamente, porque imagínense un paciente que cae en silla de ruedas, que queda en cama, que no se puede mover. Entonces, aquí la función del kine es clave. La fase aguda, habitualmente uno tiene que hacer el manejo que les decía yo, como muy de corticoides, de medicamento a veces a la vena. Hay que estar pendiente, por ejemplo, de ponerle un collar cervical para que no tenga lesiones en el cuello, como no pueden estabilizar la cabeza. De repente hay collares cervicales que les pueden ayudar. Los pacientes pueden tener siempre una asistencia de algún familiar, ¿cierto? Que los vaya a acompañar, que los vaya a asistir. Y el concepto acá es que precozmente podamos hacer una rehabilitación, ¿ya? Acá yo en ese momento hice una revisión y aquí hay estudios científicos que hablan del manejo no farmacológico y le dan como muchas estrellitas al ejercicio como terapia para tratar las miopatías inflamatorias idiopáticas. Y acá las recomendaciones obviamente tiene que ser persona a persona. El programa de ejercicio va a ser dependiendo de cada compromiso que tenga cada uno, si el grupo muscular es de arriba, es un tipo de ejercicio, si es de abajo, otro tipo de ejercicio. Lo ideal es que esta enfermedad no vaya progresando y que nosotros la podamos frenar a tiempo. La idea es que al hacer esto, el cuerpo va a ser capaz de compensar esta debilidad y poder salir adelante. Y básicamente el principio es como las actividades básicas, esenciales de la vida diaria, tratando de conservar esa capacidad de continuar a realizar las actividades sin el uso excesivo de músculo. Entonces, como que hay una estrategia de los kinesiólogos donde les van facilitando la pega, un poco lo que hacen los terapeutas en artritis, para que el paciente como que ahorre energía, tenga una protección articular y pueda aliviar su carga. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo que siempre hemos conversado de esto, que es la educación, que el paciente sepa que esta es una patología lenta, que va a ir de a poquitito. O sea, imagínense que todos estos globos que son las células musculares se van rompiendo, entonces después eso se tiene que ir regenerando. Y ahí de a poquitito se va a ir mejorando. Hay que evaluar siempre las limitaciones funcionales que va a ir desarrollando el paciente, muy de la mano imagínense pasar de estar una vida totalmente normal, activo, a pasar a ser un paciente postrado, un paciente con poca movilidad. Hay que siempre evaluar los síntomas depresivos, todas las complicaciones extra que puedan tener,
ver cuánta independencia tiene en su actividad de la vida diaria, precozmente, por ejemplo, conseguirle un colchón antiescara, tener adaptaciones en la casa con los baños, enseñarle a la familia un poco, tratar de que la familia pueda enseñar rangos de movimiento, mejorar la masa muscular, ¿cierto? Y ahí es donde está todo el apoyo que hemos hablado otras veces con terapia ocupacional y el reintegro social, que es clave. Entonces, esto le decía los mitos de que los ejercicios podían generar un problema mayor en las primeras etapas y eso ya no es así. Por lo tanto, no hay una evidencia que demuestre que el ejercicio cause más inflamación en la miopatía inflamatoria. Y ahí hablan de programas de ejercicio moderados de 6 a 8 semanas más o menos, que inclusive pueden disminuir la inflamación. O sea, pacientes que tú le haces ejercicio, les miden marcador inflamatorio y salen más bajos. ¿Ya? Ahora, obviamente, si el paciente está con una crisis, lo mismo que hacemos en fibromialgia, no los mandamos a hacer ejercicio, habitualmente tal vez les mandamos a hacer ejercicios pasivos, por ejemplo, el chikun o la yoga suave, que ustedes acá en los videos han podido ver las clases de yoga de la Ale. Entonces, no los vamos a mandar a hacer un ejercicio más fuerte si están en crisis. ¿Ya? Aquí vienen una serie de láminas con distintos ejercicios que se pueden ir haciendo solito o en ayuda. Si se fijan, se parecen un poco a los ejercicios de yoga, pues son estiramientos del cuello, del tronco, de los brazos, de las manitos. Aquí ya son ejercicios guiados por una persona que los va a ir asistiendo, que eso se puede hacer desde la casa a nivel de las caderas, de las piernas. Esto también obviamente va a ayudar a prevenir las trombosis, porque muchas veces los pacientes al estar sin movilidad, hay un riesgo que se estanque la sangre y al estar la sangre estancada, los pacientes podrían desarrollar más riesgo de espesar su sangre y hacer trombosis. Entonces ahí hay rangos de movimiento que ustedes pueden después sacar la foto y hacerlo. Por ejemplo, hay uno con una pelota, hay uno ahí con una almohada también, hay unos con una tirita que pueden hacer para mover los pies. Todo esto con el objetivo de mejorar los rangos de movimiento. Ahí hay unos ejercicios, ya un paciente que se puede sentar en una silla, levantar de poquitito un pequeño peso, cruzar las piernas. Ahí hay otro ejercicio también, de nuevo con la silla, donde uno puede ir levantando y ir ayudando. O sea, son pequeñas cosas, pero que a la larga van a tener grandes beneficios. Lo otro que sería ideal, ¿cierto? Que el paciente pudiera optar a ejercicios en agüita. Yo sé que es difícil de repente acceder, pero hay muchos municipios que cada vez han ayudado más con esto. Entonces, el ejercicio acuático está demostrado que disminuye el gasto energético. Se puede trabajar en marcha, en equilibrio, en fortalecimiento, en amplitud de rangos de movimiento, la resistencia, el estiramiento. Esto va a otorgar la protección de las articulaciones, a veces sin necesidad de usar una órtesis o férula, y el paciente puede realizar ejercicios que tal vez sean difíciles, pero que en tierra no se puedan desarrollar. Ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo, una persona levantando una pesa ahí bajo el agua, moviendo y todo, que se pueden desarrollar fácilmente. Eso es toda la evidencia científica respecto al tema. Aquí hay otros estudios científicos que también mostraron así como un programa de 12 semanas de manejo de actividad física, donde lograron que los pacientes lograran mejorar su oxígeno, mejorar la carga de trabajo. No aumentó la CK total, que esta enzima que les digo yo que está dentro del globo. O sea, pese a que uno le esté moviendo más los músculos, el paciente no desarrolló más daño y tampoco hubo problema en su frecuencia cardíaca. Entonces, esto concluyó que el ejercicio físico de 12 semanas a intensidad moderada es un método eficaz y seguro para aumentar la capacidad muscular de los pacientes. ¿Ya? Ahora, habitualmente esto se supervisa con fisiatra y aquí la pieza clave es kinesiología. Entonces yo los invito que si tienen pacientes que están cursando cosas de este estilo, tratar de ponerse en contacto con kine, porque los kines ya tienen mucha expertise en darle recomendaciones guiadas para la casa. Ahora nosotros así con los canales de YouTube muchas veces en otros países, también en España, en otros lados, tienen videos gratuitos para los pacientes donde pueden enseñar algunos ejercicios por hacer. Terapia ocupacional, más o menos para ayudar a incrementar y mejorar la función. Imagínense que estos pacientes no tienen mucha movilidad, entonces a veces terapeutas tienen que adaptarles cosas de la vida diaria, van a ayudarles para tener una independencia, ¿cierto?, de sus actividades, van a ayudarles con órtesis, con ayudas técnicas, con algunas prótesis, les van a ayudar en la parte psicológica también de las rutinas, los roles, la reeducación laboral en caso que el paciente estuviera con licencia y después tiene que reinsertarse, aliviar el dolor, atrasar el daño estructural. Entonces aquí también, al igual que kinesiología, terapia ocupacional
para la rehabilitación es fundamental. ¿Ya? Ellos hacen toda esta pega, la confección de órtesis, la educación, las técnicas que conversamos. Por ejemplo, aquí hay algunas recomendaciones de cómo hacer algunas cosas básicas, no sé, pues, si tengo que levantar algo arriba de mi cabeza, voy a poner algo en el suelo, me voy a levantar de a poquitito, cómo voy a mover un carrito, una maleta, cómo voy a agarrar la bandeja. Entonces son cosas que ahí se van haciendo y en fonoaudiología a veces también tienen algo que decir, sobre todo en esos casos de compromiso ya más severo, paciente que cayó hospitalizado, que requirió ventilación mecánica, que necesitó una sonda. Los fonoaudiólogos le van a ayudar harto en esta cosa, como ir mejorando las cosas de la deglución, del tragar. Entonces, en resumen, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad autoinmune por su mecanismo en la mayoría de los casos. Se le dice idiopática porque no se sabe exactamente cuál es la cosa que está causando la enfermedad, pero sí se conocen los mecanismos. Puede ser de curso crónico si uno no la pilla a tiempo y no la trata a tiempo. Los fenómenos autoinmunes habitualmente te da la posibilidad de hacerle un tratamiento con corticoides, con algunos medicamentos que se llaman inmunosupresores. Puede ser de instalación progresiva, ¿cierto? O sea, de a poquitito el paciente empieza a deteriorarse más y en un mes, 2 meses puede inclusive estar ya en postración. La recuperación es lenta, por eso hay que tener harta paciencia, hay que apoyarse siempre en los terapeutas. Este es un manejo multidisciplinario donde ustedes ven que mete la cuchara el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, el fisiatra, el fonoaudiólogo, obviamente el reumatólogo también. Y no hay que perder de vista que debido a esto los pacientes pueden desarrollar cuadros depresivos asociados, ¿ya? Ahora, como un bonus track, contarles que esto no es para generar pánico, pero de repente hay descripción de casos de pacientes que usan atorvastatina o estatinas, que son los medicamentos que sirven para tratar el colesterol y pueden desarrollar miopatías los pacientes asociados al uso de estatinas. Yo en este momento cuando me tocó desarrollar esta presentación fue también porque tuvimos casos hospitalizados de pacientes que fueron casos dramáticos, que empezaban a usar atorvastatina, por ejemplo, y al poco andar empezaban a sentir debilidad muscular al nivel de lo que yo les estoy mencionando, de no poder levantar el cuello de la almohada, etcétera, y esos pacientes les medían la CK total y les salía muy elevada, entonces ellos hacían una miopatía asociada al uso de estatinas. Entonces, ojo, la gente que usa estatinas, que si uno hace una encuesta, yo creo que más de la mitad de la población está usando estatina en algún momento de su vida. Hay que estar pendiente si al uso de estatina, al poco andar, yo le puedo echar la culpa que me empecé a sentir con más debilidad, con más molestia. Entonces es súper importante pedirle a su médico y comentarle, porque está con los síntomas de debilidad y que le haga el examen seca total como básico. Ya en casos más extremos uno tiene que suspender el medicamento, hacer el estudio de la electromiografía y poder llegar a un diagnóstico para hacer un tratamiento oportuno. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Esta no es una enfermedad muy común, pero sí es importante tenerle ojo de analizar los factores de riesgo, analizar lo que le acabo de decir de los fármacos y poder llegar tempranamente a un diagnóstico, tener harta paciencia y enfocarse siempre en la rehabilitación. ¿Ya? Varios me han hablado de cuándo voy a hablar de lupus, de cuándo voy a hablar de Sieren. Ya se vienen videos respecto a eso. He estado con hartas cosas, así que dentro de lo posible voy a ir generando más videos. Tengo pendiente dermatología, que si Dios quiere la próxima semana se graba. Psicoterapia también, vamos a hacer otra charla con otra psicóloga. Y tengo comprometido un oftalmólogo también para que hablemos de trastornos oculares en reuma. ¿Ya? Así que vamos que se puede. Que tengan una bonita semana y suscríbanse, como les digo siempre. Que estén muy bien.